Ahí estamos, bien. Ok. Ahí está, seguimos. Eh, bueno, hasta acá llegaron todos al 1,81. Después el desvío es solo sacar la raíz de este número que ya calculamos. Es decir, la varianza es el desvío al cuadrado. Por eso, con la raíz de la varianza ya tenemos el desvío. Y con eso hicimos el C, si no me equivoco. Claro. Bueno, ya hasta ahí se entendió. ¿Hay alguno que se haya quedado en el camino? Lo volvemos a explicar, cualquier cosa. Quedó claro, al menos para mí. Genial. Em, y después ya en esto que era determinar, esto era calcular la probabilidad de que ocurran menos. Dos accidentes. Ahí en las notas, si vos vas ahí, dice cómo hacerlo. Ok. Las palabritas al menos, por lo menos, a lo sumo, estaban en el Excel de la unidad 2 como un recordatorio de qué querían decir cada uno, ¿sí? Cuando es al menos, significa que tiene que ser mayor, o por lo menos, y si es a lo sumo, es que tiene que ser de ahí para abajo. Sí. ¿Querés que lo dé, Mel? Es que eso yo lo hice tipo de dos maneras, tipo la convencional y después con la función distribución. La función distribución es acá está armado el cuadrito, es la acumulada, digamos, ¿no? La que van teniendo a medida que van pasando los sucesos. Esos todos lo ven y todos lo entienden, ¿no? Esto sí es un poco como trabajar en estadística descriptiva. Buenas. Es como la frecuencia acumulada. Claro. Acá tenemos las probabilidades acumuladas, sería. Donde dice f de x, en el cuadrito, ahí están todas tipo la función de distribución, ¿sí? Tipo la función de distribución de 0 es 0,4, la función de distribución de 1 es 0,6, eso se entiende, ¿no? No, porque en el comentario ahí que pusiste no pusiste la de 2, no el de abajo. El de la probabilidad de 2. ¿Por qué no está? Me debo haber equivocado yo, Ah, ah. me debe haber pasado. Nada. Ah, pero ahí la sumaríamos. O sea, Claro, ¿realmente o si no, sumarla? pueden hacer 1 menos la probabilidad Bueno, de... también, claro, sí. Como complemento sería ponerlo. Claro, Claro. ahí tienen, o sea, yo ahí en las notas tienen la manera, digamos, de sumar uno por uno o hacerlo utilizando la función de distribución. ¿Quieren que lo hagamos o quieren pasar a otro ejercicio? Yo siento que mucho de esto no les sirve. Pero bueno, yo pasaría a otro. Yo tampoco, pero es Eh, una manera de verlo, tipo, para terminar de entender. es decir, Hay que, pueden sumar las probabilidades y listo. Es eso. como ustedes Eh, quieran. Tipo, si quieren verlo, lo vemos. Si no, lo tienen ahí en las notas. Podemos hacer uno solo ejemplo, aunque sea uno Ok. solo. Bueno, hagamos el de a lo sumo, ¿te parece? O cualquiera, igual los tres están hechos. Pero... eh, es lo mismo. Es decir, por ejemplo, en este, menos de 4. Entonces, tenemos que este de acá, podemos hacer. ¿Se entendió? No sé si lo saqué muy rápido o... No, fuiste muy rápido, tipo. Para mí fuiste muy rápido, quedé como regulando un eh, poco. Sí, se entendió que restaste a uno. Pusiste no, complemento, sería poner. claro.
Ok, bien. ¿Todos entendieron? ¿O quedó alguno regulando así como yo? Sí, sí, entendí. Ok, bien. En este sería la probabilidad de a lo sumo un accidente. Eh, De que sea lo sumo, o sea que como máximo sucede uno, entonces puede pasar 0 o puede pasar 1, pueden pasar los dos. Se puede sumar la probabilidad de 1, o sea, de 0 y de 1, o podrían hacer también ir a la función distribución acumulada en 1, ¿sí? Que tiene la sumatoria de 0 y 1. lo voy a dejar un poco más claro lo que hice. Y este es al menos, solo al menos 2. Es esta la probabilidad, ¿no? Si no me equivoco. 0,8. Es decir, cuando le dicen al menos tanto, tienen que sumar, es decir, tienen que sacar la probabilidad acumulada. Cuando le dicen menos de tanto a la probabilidad acumulada, es decir, le restan 1 menos la probabilidad acumulada en ese punto. Es decir, acá nos dicen la probabilidad acumulada en el punto 4, entonces hacemos 1 menos la probabilidad... no, perdón, lo dije mal. En ese punto no, en el punto anterior sería. Es decir, nos dicen en el punto 4, entonces vamos al punto 3 y la probabilidad... y le restamos. Es decir, hacemos 1 menos la probabilidad acumulada en el punto 3. Y después, acá, cuando dice a lo sumo, es sumar. Que como máximo pase 1, ¿sí? O sea, como máximo ahí te dice que sea a lo sumo un accidente. Entonces, como máximo tiene que ser 1. En los accidentes dice cuando es 0 y cuando es 1. Como máximo querés 1, vas a sumar 0 más 1, ¿sí? Las probabilidades que son 0,4 y 0,2. Les tiene que dar 0,6. Pero si también pueden ir a la acumulada, ahí en 1, sí, que ya tiene incluida la de 0, es 0,6 también. ¿Se entendió lo que dijo Mel? Sí, se entendió. Sí, 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 sí. se entendió. Genial. Pasamos. ¿Cuál decís que Mel? El 6, el 12 es de propiedades, yo los espeleo. El 12 es de propiedades, el 6 sería como un poquito más de lo mismo, el 8 es una aplicación económica y el 7 sería también un poquito más de lo mismo. Tienen para elegir. El de las propiedades son propiedades, o sea, lo pueden resolver súper tranquilo. A mí me gustan las propiedades, pero si lo entendieron todos, no hay problema, lo podemos dejar. El 8 no está en este Excel, está en el de Sebas, pero es una aplicación económica y hay que interpretar el significado de la variabilidad, y de la varianza o el del desvío, el coeficiente de variación. Hay que interpretar eso. Está bueno para interpretarlo, para entender un poquito más. Y no, después lo demás se puede suplantar. Pero arranquemos. El 6 yo creo que va a ser rápido. Dame un segundo que me traigo la consigna. El ejercicio 6, ahí abajo se va, o sea, tienen ustedes el cuadrito, pero después se piensa como frecuencias relativas, que es lo que ustedes decían en que estaban lo relacionaban con estadística descriptiva. Y nada, creo que les pide graficar solamente. Es una instrucción. Me traje una parte de la consigna. Ah, no, esa es toda la consigna. Ejercicio 6. Un operario ha registrado el tiempo en segundos requerido por un acople mecánico en una línea de armado. Los resultados de un número de 122 ensambles son los siguientes. En la tabla, determinar la distribución de probabilidad de la variable aleatoria de estudio, la función de probabilidad acumulada y representarlas. Calcular la probabilidad en el tiempo requerido sea y tanto tiempo. Bueno, acá
Esto es lo mismo que en la tabla. Acá, esta es la misma tabla. Después, el número de ensambles, que nos da 122, como decía la consigna, que es el total. Acá lo que hace es dividir el número de el ensamble, es decir, 3 dividido 122. Después, acá vuelve a poner, acá hace no sé cómo, no lo quiero llamar mal, pero es decir, los números de ensamble dividido el total, es decir, Lo pensamos como la frecuencia relativa, eso que claro, no hay estadística descriptiva. Entonces, es más frecu- fácil. claro, frecuencia relativa acumulada. Nosotros, perdón, Kiri, la última y ya te dejo. Ahí, tipo, haciéndolo así, como sacando las frecuencias relativas, digamos, estaríamos encontrando un tipo de probabilidad. Por eso es más fácil pensarlo de esa manera. ¿Sí? O sea, dividimos el numerito que tenemos por el total. Los éxitos sobre los casos totales. ¿Sí? Bien. Claro, yo me pierdo un poco con el nombre técnico porque no lo quiero decir mal, Decía mal. pero Ah, no. Pero se entiende que acá es la acumulada del número de ensambles y acá la acumulada de... porque no sé si frecuencia acumulada está bien que esté acá, pero bueno. acá, ahí lo que está. No sé qué dice. Ah, esto seguramente pedía graficar y por eso lo armé de esa manera. Pero. Bueno, es que no estamos viendo estadística inferencial y no tenía nada que ver con la descriptiva. Sí, estamos viendo estadística inferencial, pero todo lo que vemos en la materia, todo es un recurso, son todas herramientas y está de la unidad 1 a la 4 es lo que entra en el parcial. Acá te estamos marcando cómo puedes unir estadística descriptiva con estadística inferencial, ¿sí? Si vos haces los éxitos sobre los casos totales, tenés una probabilidad. Entonces, una manera de que ustedes se den cuenta de eso, que es que lo tienen por ahí más fresco, es que en estadística descriptiva, en la primera unidad, vieron el tema de las frecuencias relativas. Entonces, una manera de pensarlo sería como una frecuencia relativa. Es una manera de pensarlo, no estoy diciendo que sea así. Para no usar, o sea, esto de que por ahí lo vieron muy al voleo, el tema de, bueno, la probabilidad de sacar sobre los éxitos, sobre los casos totales, por ahí fue un comentario nomás, y con frecuencias relativas trabajaron mucho más, trabajaron una unidad entera con frecuencias relativas. Entonces, por ahí es más fácil pensarlo así que como éxitos sobre casos, que en realidad son éxitos sobre casos totales, ¿sí? Y nos da la probabilidad. Pero la idea de esto es que ustedes como que agarren el hilo de la materia, así que vayan viendo cómo se pueden interconectar los temas entre sí. Porque en la unidad 8, que vas a seguir viendo estadística inferencial, vas a volver sobre estadística descriptiva. Y se va a usar un montón. Entonces, tipo, son maneras de ir hilando la materia. y al final del cabo, es decir, tengan en cuenta que una función de distribución son todas probabilidades, es decir, estás trabajando siempre con probabilidades en toda la materia. No sé cómo decirlo, pero al final se relaciona todo porque Es por más estadística. de, claro, por más de que esto sea una distribución, es una distribución de probabilidades. Y por más de que sea una continua o una discreta, son probabilidades. Por eso es que capaz que encuentran muchos temas que son parecidos, es por eso, porque en el interior son todas probabilidades. Si acá confunden Después, con el tema de estadística descriptiva, piénsenlo en vez de frecuencia relativa acá como éxito sobre casos totales. Y listo, entonces van a poner el número de ensambles, que es 3, sobre el número de ensambles que es del total, que es 122. Y les va a dar el mismo número, ¿sí? Si no se quieren marear. Agarren 3 sobre 120 y listo. O sea que son los casos, o sea, los éxitos sobre los casos totales. es decir, acá, esta fila de acá
es 3 dividido 122, 5 dividido 122, 6 dividido 122. Y esta de acá abajo va sumando, es la acumulada de esta de acá arriba. Exactamente. Y esta de acá abajo es la acumulada del número de ensambles. Es decir, esto, si hay alguno que se perdió, que no vea esto, este cuadro, que no lo entienda, que lo diga y lo volvemos a explicar, no hay problema. Para que quede claro, si alguno se llegó a quedar en el camino, no entendió o algo. Bien. Vamos, a ver. El cuadro, Ya. tipo, volvemos comentarios sobre el cuadro. El cuadro, subís un cachito, Kiri, por favor, así. Bien, el cuadro, arriba tiene segundos y número de ensambles. Hasta ahí es lo mismo que ustedes venían en la consigna y en el cuadro de acá arriba. Después lo que se hace es sacar la probabilidad, ¿sí? Del número de ensambles. Entonces hacemos 3 sobre el total del número de ensambles. Y así con todos los números de ensambles que tengamos. Después abajo lo que se hace es sacar la función distribución de esas probabilidades, ¿ok? Y abajo de eso, que es donde dice frecuencia acumulada, en realidad es la función distribución, o sea, la acumulada del número de ensambles. ¿Sí? Dice frecuencia acumulada porque nada, lo tenían con estadística descriptiva, pero lo tienen un poco más canchero. Pero si no, puede ser tipo acumulada el número de ensambles, no pasa nada. Nada, eso es como un paneo general de lo que dice el cuadro y para que tengan claro un poco los números. Ven que en frecuencia acumulada, en el último casillero, dice 122, que es el número total de ensambles, ¿sí? Y en f de x, que es la función de distribución de las probabilidades, el número total es 1. Entonces cumple la ley de cierre y también la de no negatividad. Si ven, todas las probabilidades son positivas. Nada, comentarios, detalles. Bueno, supongo que más o menos se entendió, siguieron hasta ahí. Después ya con estos datos es con lo que se arman estas tablas. Esta tabla está en base a esto, ¿no? Esto azul. Ustedes Que para es, armar una tabla en Excel, tipo, eso creo que no lo saben, si lo querés sacar, lo querés decir, perdón. tienen que poner insertar. No. Sí, insertar gráficos recomendados y acá les van saliendo cada uno y eligen el que más se acomode a lo que les sirva en ese momento. Tiene que estar preseleccionado lo que queremos poner en el gráfico, ¿no? Claro, es decir, vos venís, imagínate, venís, seleccionás esto y pones insertar gráficos recomendados y ahí te salen los que se ajustan, los más comunes. Ok. Y ahí te queda el gráfico. Este de acá está hecho justamente en base a esto que seleccioné. Y después está este, que es el gráfico de la frecuencia de los ensambles acumulados. Es decir, sí, es eso. No sé cómo explicarlo con otras palabras, pero es decir, es gráficamente esta fila de acá. Por eso llega a 122, sí. ¿Entienden? Y los ¿Qué? números de abajo de 1, 2, 3 sería la probabilidad, sería tipo 0,1, 0,2. Los de abajo de la tabla, digo. Esto 1, 2. Claro. Eso sería, digamos, si yo le pongo, a ver, volvemos a esta. En el segundo 1, es decir, serían los segundos, solo que en vez de 30 segundos le ponemos 1, 2, 3, 4 y así, ¿se entiende? Ok. No sé cómo decirlo, porque no se me viene a la mente cómo podría decirlo, pero esto es, digamos, en el momento 1, vos tenés
tenés tres ensambles. En el momento 2, que sería en el segundo 31, tenés 8 ensambles de los acumulados, estamos hablando, porque este es de los acumulados. En el momento 3 tenés 14, en el momento 4 tenés 23 y así. Es decir, es como... Esto no sé si ya lo vieron o no, pero o me parece que lo van a ver. Digamos que a ustedes les van, en general en la vida, en la vida profesional, digamos, la vida laboral, les pueden aparecer datos que no empiecen necesariamente con el 1, 2, 3, sino como acá, que empieza con el 30, 31, 32. Y eso es lo mismo que poner esto de acá, es decir, estás cambiando este dato que te dio la consigna por 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿se entiende? Sí, sí. Genial. Y con eso... Profe, las frecuencias acumuladas, las frecuencias relativas acumuladas, ¿no es medio de gusto graficarlas porque prácticamente no se ven? Sí, quizás no sea el mejor cuadro, capaz que por separado quedaría mejor, ¿no? Pero... Por ahí el cuadro horizontal no es a lo que están acostumbrados, que acá los cuadros son todos verticales, por ahí eso también conflicto. Y lo de los gráficos, la verdad es que en el momento los gráficos por ahí me emocioné. Tipo, esto lo hice el semestre pasado, tipo, lo hice con muchas ganas, entonces, nada. Pero todo lo que está ahí, todo les tiene que servir en algún momento. O está hecho con esa idea. Así. ¿Cómo se hacía la función de distribución en el gráfico de vuelta, por favor? es decir, en el Excel, Sí, en el gráfico, claro. vos seleccionás lo que vos quieras graficar, la variable que vos quieras graficar. Mantenés el clic, ¿no? En este caso esto. Ponemos insertar, gráficos recomendados, y si no, acá tenés todos los otros, pero ya como básico con ir a gráfico recomendado y ahí te salen algunos como para En frecuencia acumulada se hace el gráfico, entonces, digamos. Vos podés elegir cualquier gráfico, ¿ok? Mientras selecciones lo acumulado, digamos. Si vos querés sacar lo acumulado, podés seleccionar el gráfico que quieras. ¿Sí? En el gráfico va a estar representado lo acumulado, porque es lo que vos seleccionaste. Ok, gracias. De nada. Ya con esto aprenderían a hacer el A, ¿se entendió, no? No sé cómo decirlo de otra forma, pero es hacer esto. No sé si querés agregar algo, Mel, o algo, o A si todos le no quedó... paso a la otra. No, pasa a la otra. Espera, ¿a todos le quedó claro esto? Yo no tengo ningún comentario para hacer, pero a todos, tipo, ¿siguieron un poquito? Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Bien. Vale. Genial. Ok, bueno. Sí. No, dale. No, que ya después acá es calcular probabilidades, así como hicimos en el otro, a lo sumo, menos d, entre tanto y tanto. Ya, es decir, o tienen que ir sumando o tienen que ir restando distintas cosas para que les dé cierta probabilidad en cierto punto o entre ciertos valores. Es decir, es lo mismo que hicimos antes. No sé si... Capaz que esto estaría mejor que lo hagan por ustedes mismos y después vienen acá y chequean de, a ver, esto que hice está bien o está mal, lo interpreté bien o no. Porque es lo mismo que acá, que en el 3. Pregunta, el que Sí. dice entre tanto y tanto, que no me acuerdo los montos, Ujú. ¿lo sumaron y lo dividieron? ¿Tipo sacaron un promedio de esos dos? No, mira. Vas al cuadro
donde dice los valores, ¿sí? Ahí te dice entre 33 y 37 ensambles. Entonces vas, no, segundos, a 33, o sea, te decía que esté entre esos o igual a esos. Entonces vas de 33 a 37 y tomas todas las probabilidades de eso, sumándolas solamente. 33, 34, 35, 36 y 37. ¿Ok? Listo. ¿Vos qué decís? ¿Me le paso al 12? ¿Alguno, ¿Alguno quiere ver algo más del otro? ¿Qué es? Y 47. Si nadie tiene dudas, pasamos al 12. No, todo claro. Ok, buenísimo. Genial. El 12 es de propiedades. Propiedades de la esperanza y de la varianza. ¿Sí? ¿Esto lo vieron ya con Sebas? Yo creo que sí, igual, pero por las dudas. ¿Ya lo vieron? Creo que lo íbamos a ver, pero todavía no. ¿No vieron? Ok. A ver, las voy a consultar por la duda. No. Bueno. Si no vieron... ¿Dónde está? ¿Qué le faltaría? ¿Ver solamente eso? ¿O hasta dónde vieron de la materia? Tipo propiedades, esperanza y Digamos varianza. no, eso no creo. Hasta el teorema de Bayes, claro. Solo hasta Valles. Ok. Y teoría de la probabilidad total también la vimos. Me parece que se llamaba así. Sí, pero eso es de la unidad 2. Sí, sí. Que, si se acuerdan... De la unidad 3 vimos nada más, vimos hasta curtosis, simetría, todo esto. O sea, lo que faltaría es propiedades. Ok. Como que los Claro. teoremas estaban mezclados, o sea, como que los vimos después, porque también, o sea, los ejercicios de los teoremas están como en la guía en la unidad 2, pero estos ejercicios que vimos ahora, como que los dimos antes de dar los teoremas. No sé si No, mezclé todo, pero no, a si me todos nos pasa lo entendieron. mismo. Tipo, todos los Ah, ok. parámetros es eso. Valle se da después de variables discretas y continuas, no sé por qué, pero se da así y nada, respetamos el orden. Pasa que se atrasaron un toque con lo teórico, entonces estamos desfasados con la práctica. Y si no volvemos a lo que había quedado de la unidad 2, no me acuerdo cuál era. Sí, las propiedades igual son fáciles, así que nada, por ahí el H es el más complicado, pero las demás son fáciles, tipo las propiedades son no, realmente. Así que nada, por ahí el H, teniendo en cuenta que no son independientes, porque el ejercicio te dice que son independientes, pero si no fuesen, ¿cómo sería la situación? El jueves que viene no sé quién está en la clase, a mí no me van a ver, así que nada, de último les digo a quien esté que nada, revise un poquito esto si les queda alguna duda. Esto es un poco importante porque puede llegar a aparecer. Sí, las propiedades son importantes, es importante que las sepas, o sea, que las sepan, que las entiendan y nada, que tengan la H también es importante si no fuesen independientes. Nada, son detalles, todo es importante en realidad, pero bueno. Bien. Yo, Nos quedan si no, a ver. 10 minutos. Así que... bien, este ejercicio de la unidad 2 es el 24. Nos queda el 24. Si no, está el 7 y el 8 para hacer de la unidad 3 también. El 7 o el 8 había uno de los dos que es una aplicación económica. Es lo mismo, es hacer las mismas cuentas que veníamos haciendo, nada más que le tienen que dar una interpretación. En el caso de que no lo quieran hacer ahora o no lleguemos con el tiempo, nada, después pueden mandar un mail o consultar en el foro también, tipo a ver si la interpretación que dieron está bien. Es linda la interpretación y es, o sea, un poco más lo mismo también, pero es linda la interpretación. Tipo, decís, wow. ¿Qué quieren hacer? ¿Arrancamos con la unidad, o sea, vamos al que había quedado la unidad 2 o seguimos con la unidad 3? ¿Qué les Yo queda más? explicaría si no.
Sí, el 24, que era... Habían preguntado hoy algo, no me acuerdo. del 18. Del 18, Sí, no está en ese Excel, está en el otro. ¿en cuál? En el que sí, en el más reciente, tipo de la unidad 2, porque lo subió Carola el otro día. Lo arreglamos. Ah, ok. Bueno, lo descargo. Dame un segundo. Sí. Eh, Vamos a hacer una cosa. Eh, ¿Qué quieren hacer? Díganos ustedes. Marquen el ritmo de la clase. Hagamos el 24, ya está. Así Hagamos lo el terminamos. 24 y el Llegamos a 18, 24. si se puede después. ok. No sé si leer la consigna o no, para ir un poco más rápido, pero... bueno, no voy a leer. En la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, el 50% de los alumnos que completó la guía de trabajos prácticos aprueba el examen de estadística, mientras que el 80% de los que aprueba el examen, la materia completó dicha guía. Sabiendo que el 40% del total de alumnos completó la guía de trabajos prácticos, calcular el porcentaje de alumnos que aprueba el examen de estadística. Y acá, esto ya volvemos un poco al tema del principio de la clase, es decir, Para un dato de color, porque es mucha información la que da el enunciado. Primero, ordénense ustedes siempre, tipo, definan los eventos que hay, que les dieron, anoten las probabilidades y recién ahí arranquen a resolver. No se manden de una, porque trae confusiones a la larga. sí, eso es verdad. De acá, fíjense que todo esto de acá es solo volver a escribir lo que decía el enunciado, pero de forma más coherente. Es decir, se definen los eventos, completar la guía y aprobar. Esos son los dos eventos. Después se definen las probabilidades de cada evento, es decir, aprobar y completar la guía la mitad de los alumnos. Completar la guía y aprobar el 0,8. Completar la guía el 0,4. Y después con eso nos piden calcular la probabilidad de aprobados que tiene el curso. ¿Se entiende? Sí, sí. Bueno, y acá no es tan distinto de lo que hacíamos antes en el sentido de acá multiplica este ¿Qué? por este. Sí. ¿Qué era lo que nos pedía el ejercicio? Perdón. La probabilidad de A. El ejercicio pide la Probabilidad probabilidad de Bien. aprobar. Claro. que aprobaron. Que aprueben. Ok, bien. Se entiende todo ese planteo que se hizo abajo, ¿no? Tipo ahí donde dice comencemos. Sí, sí. Bien. No, yo no entiendo. No sé por qué ponemos la probabilidad de el condicional de aprobar. Bueno, esa fórmula. Tipo, ¿por qué pongo eso? Es la fórmula de multiplicar, o sea, de producto, La- o sea, es la regla de producto de eso. Pero ahí arriba ah, la- dice, o sea, esa es la ah, regla. Y entonces es- intersecciones, eso. eso. Claro, pero para que se te ocurra eso, o sea, yo tengo que ver con las que me dan los datos, qué fórmula le puedo reemplazar. O sea, sí, esa es la metodología, no hay otra. O Claro. sí. O sea, sí, se podría pensar de otra manera. Pero sí, o sea, teniendo los datos que a vos te dan, ¿cómo llegamos a la probabilidad de A? Entonces acá se plantea, digamos, ¿no? Tenés la probabilidad de, no fue un caso, la verdad, desde acá, probabilidad de A dado C por la probabilidad de C y por la probabilidad de intersección de A y C. La probabilidad de intersección entre A y C, que es esta que está acá al ladito, es lo mismo que decir la probabilidad de A y la probabilidad de C. Entonces, vos tenés la de C y querés la de A. Te va a servir después en algún momento para despejar. O sea, si tenés una intersección, sabés que la intersección es la multiplicación de los eventos de manera individual.
eso te va a servir ya para despejar. Entonces, ¿a qué podés igualar eso? ¿No? Para poder después despejar de ahí. Y ahí tenés. Y te dan todos los datos. Este ejercicio cierra por todos lados. Es muy bonito. Claro, acá dice, podemos relacionarlo con la probabilidad de A y C, ¿no? Que sea. Ah. ¿Por qué puse? Bueno, bien. Kiri, ¿querés seguir? Y yo mientras lo chequeo. ¿O? Sí. No sé cómo explicarlo Es de la unidad 2. para que se entienda cómo vimos en un principio de multiplicar esto por esto. Es decir, a ver. Bien. A ver, ¿querés que comparta yo un cachito? Bueno, sí, es lo mismo. Yo porque no se me ocurre otra forma de explicarlo para que se entienda mejor. En esencia es lo mismo que hicimos antes, pero Es parecido al ejercicio, no me acuerdo cuál era. Si era el... Había uno de despejes también, no me acuerdo si era el 12 o cuál. Pero nada. Bien, ordenamos los datos. Tenemos los datos ordenados y esto se puede relacionar con la probabilidad de A intersección C. Bien. Ok, entonces, como podemos relacionarlo con esto, porque sabemos que esto es lo mismo que la multiplicación de la probabilidad de A por la probabilidad de C, y de ahí vamos a poder despejar, nada, igualamos. O sea, tenemos este dato y tenemos la probabilidad de C. Entonces armamos, ¿sí? La condicional. La probabilidad de aprobar dado que completaron por la probabilidad de que completaron, por la probabilidad de que aprobaron y completaron. Esto lo tenemos y lo multiplicamos, ¿sí? O sea, tenemos estos datos. Lo único que hicimos acá es reemplazar. Esto que reemplazamos nos va a dar 0,2. Y esto es lo mismo que decir la probabilidad de intersección. ¿Se entiende eso? Sí, sí, se entiende. Bien, una vez que tenemos la probabilidad de intersección, lo que hacemos ahora, dato de color, como yo no sé si esto estaba mal lo que yo estaba diciendo hasta ahora, les pido disculpas, si los eventos son independientes o... No, déjenme. Claro, ahí está el tema. O sea, no son independientes. Por eso. Dejemos que fluya el ejercicio y después volvemos sobre las dos. No, igual si fuesen independientes o no, es que es más genérica esa fórmula de multiplicar, entonces es lo mismo, como que no es que te va a cambiar. Como es generalizada, es lo mismo que lo hagas como por o no. O sea, lo pone así porque te dan los datos, pero como es genérico te va a dar. Bien. A la generalizada el regla del producto es eso, la que está puesta de la condicional por probabilidad de A. Sí. Bien. ¿La regla del producto la vieron ayer también? Sí. Ok, bueno, bien. Ok, bien, así como decía el compañero, y si quieren y no les queda claro, después consultan por mail, ¿sí? Bien. Después lo que hacemos acá, ya tenemos la probabilidad de intersección, entonces, como la probabilidad de intersección se está multiplicando, y no importa el orden de los factores, lo que hacemos es tomar la contraria a la que veníamos tomando hasta ahora, ¿sí? Tipo tenemos la probabilidad de C dado A por la probabilidad de A. Ahí ya tenemos la probabilidad de A sola. ¿Ok? Como tenemos la probabilidad de A sola, ya directamente vamos a poder despejar de eso. En la anterior no lo hicimos porque si yo pongo una incógnita, acá tendría dos incógnitas. Si yo pongo